A pocos kilómetros de una de las zonas más pobladas de la Florida, existe un lugar que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Una isla donde no hay hoteles, donde no hay carreteras, donde no viven habitantes permanentes, y donde la naturaleza ha recuperado lentamente todo aquello que alguna vez perteneció al ser humano. A simple vista parece un pequeño banco de arena rodeado por aguas cristalinas, pero basta con caminar unos minutos para descubrir algo completamente diferente. Ruinas militares ocultas entre la vegetación, viejos caminos de ladrillo cubiertos por raíces, un faro que ha sobrevivido a huracanes, guerras y más de siglo y medio de historia, y un silencio que solo es interrumpido por el canto de las aves y el romper de las olas. Hoy cuesta imaginarlo, pero este lugar fue alguna vez una prisión. Por eso, mucho antes de que existieran los modernos puertos de la Florida, esta pequeña franja de arena ya era considerada un punto estratégico. Incluso antes de la llegada de los europeos, diversos pueblos indígenas utilizaban estas aguas para pescar y desplazarse entre las islas de la costa oeste. Con el tiempo, exploradores españoles comenzaron a cartografiar la zona. Durante siglos, marinos de diferentes países navegaron cerca de Egmont Cay, pero ninguno permanecía demasiado tiempo. Había una razón: las aguas que rodean esta isla son extremadamente peligrosas. Hoy los barcos modernos utilizan sistemas GPS con una precisión extraordinaria, pero durante los siglos XVII, XVIII y XIX la navegación era muy distinta. Las costas del Golfo de México escondían un enemigo casi invisible: los bancos de arena. Estas enormes acumulaciones de arena cambiaban constantemente de posición debido a las corrientes marinas. Un capitán podía atravesar un canal sin problemas un día y encontrarlo completamente bloqueado pocas semanas después. Y aquí hacemos una pequeña pausa en la narración del video para recordarles que esta es nuestra tercera parada en la visita por los 30 faros de la Florida. Y este faro es bien especial. Lo primero porque no tiene bombilla en la parte superior, ya que fue retirada y bajada hacia la superficie debido al azote de los constantes huracanes. Luego tampoco puede subirse por dentro como hemos hecho con los anteriores, o sea, no puede recorrerse su interior y por lo tanto solo lo veremos desde afuera. Pero es bien importante porque durante muchos siglos constituyó la manera en que se guiaban los barcos para la entrada a la bahía de Tampa. Y ahora sí, comienza nuestra aventura en Egmont Cay, la isla pequeña con una historia inmensa. En septiembre de 1848, un poderoso huracán avanzó sobre el Golfo de México. No existían satélites, no había radares meteorológicos. Nadie sabía con certeza cuándo llegaría la tormenta. Solo podían esperar y resistir. Los vientos aumentaban cada hora. Las olas comenzaron a cubrir la playa y luego atravesaron toda la isla. El agua seguía subiendo. Nadie imaginaba que aquel edificio sobreviviría durante generaciones. Pasaría por la guerra civil. Vería nacer Fort Dade. Sería testigo de 2 guerras mundiales. Soportaría decenas de huracanes. Y seguiría iluminando la entrada a la bahía de Tampa más de 160 años después. Mientras casi todo a su alrededor cambiaba, el faro permanecía allí, silencioso, como el guardián que observaba el paso del tiempo. Pero la historia de Egmont Cay apenas estaba comenzando. En pocos años la isla dejaría de ser simplemente un punto de navegación, se convertiría en un escenario donde se escribirían algunos de los capítulos más intensos de la historia de la Florida. Antes de ser enviados hacia el llamado territorio indio, en la actual Oklahoma, numerosos Seminoles fueron trasladados a Egmont Cay. La isla funcionaba como un punto de concentración. Aquí esperaban durante días o incluso semanas la llegada de los barcos que los llevarían lejos de la Florida. Imagina por un momento esta escena: familias enteras observando el horizonte sin saber cuándo partirían, sin saber si volverían a ver su hogar algún día. Para muchos la respuesta fue nunca. Las condiciones eran difíciles, el calor sofocante, las enfermedades se propagaban con facilidad y la incertidumbre era constante. Historiadores consideran que este episodio forma parte del proceso de expulsión forzada de los pueblos indígenas del sureste de los Estados Unidos, una política que cambió para siempre la historia de la región. Se cree que incluso el célebre jefe seminole Billy Bowledge pasó por Egmont Cay antes de su deportación. Hoy, cuando el viento recorre la isla, pocos visitantes imaginan que bajo esa misma arena quedaron marcadas algunas de las historias más dolorosas de la Florida. Ahora iríamos a ver toda la isla. El suelo es arena, hay algunos lugares donde hay
alguna especie de cemento que el hombre ha hecho, ¿no? Pero y aquí tenemos el agradecimiento a uno de los benefactores de este lugar. Y pueden ver aquí las bombillas que imagino estaban en lo alto de allá del faro. Hay una tranquilidad enorme. Se siente todos los sonidos de la naturaleza. Como lo pueden ver, no hay presencia humana prácticamente acá en el Cayo. Y son senderos por los que vamos a atravesar ahora. De vida, ahí pueden ver las cuevas de las tortugas. Ok, como ya vimos una anteriormente, ahí justo en la base del faro. Y esto es igual, parece que son instalaciones que en algún momento estuvieron operativas, que ya hoy no lo están. Están todas tapiadas, que habían antenas y medidores meteorológicos y tal. Porque como lo explicamos con anterioridad, esto es un cayo que está en medio de la entrada de la bahía. Estratégicamente es un lugar eh, súper, súper importante para lo que es el control del tráfico marino, sobre todo de los buques de carga al entrar al puerto de Tampa. Y bueno, pueden ver acá cómo está considerado un refugio de vida silvestre y un parque estatal, el Egmont Key. Y bueno, miren esto, lo que nos hemos encontrado transitando por la isla. Por eso le digo que es algo totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Miren estos habitantes de la isla, a los cuales estamos interrumpiendo su vida diaria. Y como pueden ver, hay muchos desechos de equipamiento, de utensilios que deben haber servido para alguna función acá en el Cayo. Pero como pueden ver, ahí va Donatello Miguel Ángel tranquilamente transitando sin dificultad. Y bueno, como ya les dijimos, es altamente recomendable, por no decir que es obligatorio, traer tus propios insumos, todo lo que es agua, comida, protector solar, extremadamente recomendable. Porque, ya les digo, durante 3 horas vamos a estar aislados del resto del mundo acá en este lugar. Una última panorámica de esto acá y vamos a transitar ahora por los senderos del Cayo. Terminada la guerra civil, la isla volvió a quedar relativamente tranquila, pero el mundo estaba cambiando. Estados Unidos comenzaba a consolidarse como una potencia internacional y las tensiones con España crecían rápidamente. En 1898 estalló la guerra hispano-estadounidense. Miles de soldados fueron enviados a la Florida para embarcarse rumbo a Cuba. El puerto de Tampa se convirtió en uno de los principales centros logísticos del país. De repente, proteger la entrada de la bahía volvió a ser una prioridad nacional. Los estrategas militares llegaron a una conclusión evidente. Si una flota enemiga intentaba atacar Tampa, tendría que pasar frente a Egmont Key. La isla debía convertirse en una fortaleza. Y así nació uno de los proyectos militares más ambiciosos de la costa oeste de la Florida, Fort Dade. El fuerte que hubo aquí
de defensa, como ya les explicamos, y lo verán en el mapa que les vamos a ilustrar. Este era un callo estratégico que quedaba justo a la entrada a la bahía de Tampa. Por lo tanto, era un punto vulnerable, pero a la vez importante de defender a la vez. Entonces, en algún momento de la historia, aquí estamos atravesando puro manglar. Y pueden verlo aquí como está en un estado de deterioro grande. Por supuesto que es debido a la cercanía con el mar, el salitre, la erosión, pero en algún momento de la historia esto estaba activo. Vamos a ir subiendo hasta este nivel, ¿ok? Aquí, al igual que había allá en Fort de Soto, y espero que nos dé chance ir y filmarles allá, aquí estaban emplazados los cañones que disparaban. Si en algún momento había una incursión enemiga, pero luego también estaban protegidos de la vista del que venía a atacar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, acá, vamos a ver qué nos encontramos por acá abajo. Esta onda de Discovery Channel. Está todo en bastante estado de deterioro, pero es un sitio bien grande, donde imagino que había bastante poder de fuego para defender el callo de las incursiones enemigas. Acá lo dice que estaba la batería Macintosh, que era la línea defensiva durante la guerra hispanoamericana, ¿ok? Donde los españoles trataron de defender a toda costa la posesión de estas tierras de la intervención americana. Pueden ver, hay personas que están subiendo hacia ese costado del fuerte. Vamos a tratar de hacerlo también. Vamos a subir por acá. Es un lugar que a pesar de los cientos de años que tiene construido, aún se mantiene en pie y eso tiene su mérito también. No podía durar toda la vida tampoco. ¿Ok? Tiene el nivel de profundidad que tiene esto acá. Y bueno, por aquí hubo un grupo de entusiastas que
subieron hacia la parte de arriba del fuerte. ¡Ah! Lo logré, fue mucho trabajo. Vamos para allá. Miren esto. La verdad que vale la pena subir para tener estas vistas. Allá pueden ver el faro a lo lejos. Y voy a parar y reanudo la formación ahora. Miren esto. Y díganme si no valió la pena trepar hasta aquí. Ahí tienen lo que era el frente y toda la vista panorámica que se veía desde acá. Más todo el territorio visible que abarcaba la defensa de este fuerte dentro del CAR. Pueden verlo desde aquí. Aquí estaban las baterías, acá abajo, como les mostré anteriormente. Y por allá fue por donde subimos. Como pueden ver, ellos están bajando ahí. Por ese recóndito espacio de tierra donde uno puede acceder aquí al techo de lo que era el enclave este militar. Era pequeño, no es como los otros fuertes que hemos visitado, pero probablemente suficiente. Aquí imagino que estos eran respiraderos de las estructuras que están debajo. Pero durante algún tiempo fue suficiente para defender lo que fue este fuerte de acá. Hay que caminar con sumo cuidado porque no hay mucho espacio tampoco para hacerlo. Desde aquí se pudiera acceder a la playa sin ningún tipo de problema. Como pueden ver, no está tan alto. No está tan alto el acceso por tus propios pies. Y allá pueden ver otra estructura defensiva igualmente. Imagino que para ciertos y determinados armamentos de artillería un poco más ligeros, por decirlo de alguna manera. Ahí pueden ver los senderos y los trails por donde vamos a estar desandando en las próximas 3 horas acá en el Cayo, hasta que volvamos a tener contacto con el mundo normal. Este fuerte formaba parte de la batería defensiva de artillería junto con los cañones que veremos en el Fort de Soto, que tiene un fuerte bastante parecido a este, un poco más grande, con mayor poder de fuego, porque ese sí está como que enclavado en tierra. Este, para construirlo, tuvieron que pasar mucho más trabajo. Pueden ver cómo estaban estas paredes. Ahí lo pueden ver. Con doble concreto y acero reforzado. Imagino que para soportar el fuego de los invasores.
Y luego aquí, construido con la piedra coquina, que hablamos de en un video anterior, que tiene la capacidad de absorber los disparos de fuego enemigo y resistir el asedio durante algún tiempo. Ahora sí vamos a bajar y nos vemos en unos minutos. Fort Day y Edmond Key en general se transformaron en una ciudad completamente equipada. Había cuarteles para los soldados, casas para los oficiales y sus familias, hospital, panadería, planta eléctrica, sistema de agua potable, depósito de municiones, oficinas de correos, escuela, biblioteca, club social, pistas deportivas, incluso un pequeño teatro donde se organizaban obras, conciertos y proyecciones de cine para mantener alta la moral de los militares destinados en esta isla. Para muchos soldados la vida en Fort Day era muy diferente a la imagen que solemos tener de una base militar. Durante el día realizaban ejercicios, mantenimiento de las baterías costeras y prácticas de artillería. Pero al caer la tarde, las familias paseaban por los senderos, los niños jugaban cerca de las viviendas y los oficiales asistían a reuniones sociales. En su época de mayor actividad, la población de esta isla superó varios cientos de personas. Era una verdadera comunidad flotante entre el Golfo de México y la Bahía de Tampa. Que esas dos torres o columnas que vimos anteriormente con el nido eran los pilares de esta torre de control de incendios que existió aquí hace muchos años. Y casi todas estas estructuras están en estado crítico, pues al ser un callo que está justo en el medio del mar, no tiene defensa ante los embates de los eventos climatológicos naturales. Por lo tanto, entre la corrosión, las penetraciones del mar y la fuerza de los vientos, imagino que es un entorno bien complicado para sostener la vida acá. Aunque como pueden observar, este camino sí es de cemento o concreto. ¿Ok? Imagino que esto en algún momento de la época colonial comunicaba todas las baterías de cañones de un lado al otro del callo. Y aquí pueden ver que esto era el tanque de los desechos. ¿Ok? Que hoy en día está lleno de rocas. Pero se agradece la sombra que proveen estas plantas, pues el día está súper caluroso y uno transpira mucho entre el protector solar y el calor, pues sudas más de lo normal. Cuando imaginamos una instalación militar, solemos pensar en disciplina, entrenamiento y vigilancia constante. Y todo eso existía en Fort Dade. Pero también había una vida cotidiana sorprendentemente normal. Los soldados recibían correspondencia, celebraban fiestas nacionales, organizaban competiciones deportivas, las familias cultivaban pequeños jardines alrededor de sus casas, los niños asistían a clases y crecían rodeados por el sonido del mar. La electricidad llegaba gracias a generadores propios. El agua era almacenada en grandes cisternas y los suministros llegaban regularmente en barco desde el puerto de Tampa. Sin embargo, vivir en una isla también tenía inconvenientes. Durante los huracanes, toda comunicación con el continente podía quedar interrumpida. Los fuertes vientos aislaban completamente a la población, y en cualquier emergencia médica dependía del estado del mar para poder trasladar a los pacientes. Era una vida tranquila,
Las calles quedaron en silencio. Lo que durante años había sido una pequeña ciudad desapareció casi de un día para otro. Solo permanecieron los edificios, sin saber que un nuevo habitante estaba a punto de ocupar toda la isla: la naturaleza. Durante décadas el viento, la lluvia y el mar hicieron un trabajo silencioso. Las construcciones comenzaron a desmoronarse. Los árboles crecieron entre los muros. Las aves ocuparon sus techos. Y los senderos militares se transformaron en refugios para la vida silvestre. Parecía que la historia de Edmund Key había terminado, pero en realidad estaba comenzando un nuevo capítulo. Uno en el que la naturaleza se convertiría en la verdadera protagonista. Casi imperceptible, primero llegaron las plantas, luego los arbustos, luego los grandes árboles. Las aves comenzaron a utilizar los edificios abandonados para hacer sus nidos. Los insectos ocuparon cada rincón. Las raíces rompieron lentamente el concreto, y las antiguas baterías militares quedaron escondidas bajo una selva costera. Hoy resulta difícil imaginar que aquí vivieron cientos de personas. En muchos sectores el bosque es tan denso que apenas deja ver las estructuras históricas. Es como si la isla hubiera decidido borrar las huellas de su pasado, pero nunca logró hacerlo por completo. Aquí tenemos un mapa del Cayo. Aquí, o sea, por acá entramos, cerca del faro. Estuvimos en las baterías, la Macintosh, la Howard y la Mellon. Y ahora estamos bien cerca y vamos a visitarlo, aunque ya al parecer no existe, que son las ruinas de lo que era la planta de energía que abastecía de energía a todo el Cayo. Ok, y toda esta parte de acá es reserva, o sea, son santuarios de vida silvestre de aves y por lo tanto no está prohibido, o sea, está prohibido el acceso a esa parte del Cayo. Ya les digo, ya por esta parte, sí, casi todos los caminos son hechos por el hombre de cemento y el andar es un poco más fácil. Aquí pueden ver que aquí estaba el almacenamiento de lo que era el carbón. Una nave de 4.000 pies cuadrados y capacidad para 2 millones de libras de carbón. Es parte de las ruinas de lo que fue alguna de las estructuras que había acá. Si pueden ver allá a lo lejos, hemos dado un rodeo desde las baterías de cañones que estaban al lado derecho de esos barcos. Y luego echaremos un rápido vistazo por acá de lo que eran estas estructuras. Como pueden ver, y mírenlo aquí más a detalle, que no lo habíamos podido observar, de qué se trata la coquina, que es este material construido de la compactación de miles y miles de conchas marinas, mezclado con acero y con cemento, por supuesto, pero eso hace extremadamente resistente ese material. Está prohibido el paso para el público en general de este punto hacia allá, que comienza el refugio de las aves. Pero nosotros vamos a seguir y ustedes junto a nosotros viviendo esta experiencia, explorando el Edmund Key. Mientras los edificios eran conquistados por la vegetación, Edmund Key se convirtió en un verdadero paraíso para la fauna. Su aislamiento, la ausencia de desarrollo urbano y la protección de sus playas hicieron que miles de animales encontraran aquí un refugio seguro. Pero si existe un animal que se ha convertido en el símbolo de este cayo, es la tortuga gopher. A diferencia de las tortugas marinas, estas pasan toda su vida en tierra.
Caminan lentamente por senderos, bosques y dunas, y completamente indiferentes a la presencia de los visitantes. Muchos turistas se sorprenden al encontrarlas apenas bajan del ferry. Parecen acostumbradas a compartir su hogar con las personas. Sin embargo, desempeñan un papel mucho más importante de lo que aparentan. Las madrigueras que excavan pueden superar los 6 metros de longitud y varios metros de profundidad, y no son utilizadas únicamente por ellas. Más de 300 especies diferentes aprovechan esos refugios. Serpientes, ranas, insectos, pequeños mamíferos, lagartijas, incluso búhos. Por esa razón, los biólogos consideran a la tortuga gopher una especie clave para el equilibrio del ecosistema. Protegerla significa proteger a cientos de otras especies. Por eso está estrictamente prohibido alimentarlas, tocarlas o bloquear la entrada de sus madrigueras. En Edmond Key, ellas son las verdaderas dueñas de esta isla. En 1848 comenzó la construcción del primer faro en Edmond Key. Su misión parecía sencilla, guiar a los barcos durante la noche, pero en realidad su importancia era enorme. Durante años fue el único faro existente entre Key West y St. Marks. Eso significaba que prácticamente toda la navegación de esta parte del Golfo dependía de aquella luz. Los guardianes del faro vivían completamente aislados. No existían puentes, no había tiendas, no había hospitales. Todo debía llevar por barco, pero era una vida solitaria. 10 años después del gran desastre que azotó esa zona, en 1858, comenzó la construcción de un nuevo faro. Esta vez los ingenieros aprendieron la lección. Utilizaron ladrillos mucho más resistentes, lo levantaron a un punto ligeramente más protegido y diseñaron una estructura capaz de soportar tormentas mucho más intensas. Durante siglos, Edmond Key ha sobrevivido a uno de sus mayores enemigos, el océano. La misma fuerza que convirtió esta isla en un punto estratégico también ha amenazado constantemente con hacerla desaparecer. Las tormentas tropicales y los huracanes han moldeado su paisaje desde mucho antes de que existiera cualquier construcción humana. Pero en las últimas décadas la erosión costera se ha convertido en una preocupación cada vez mayor. Cada tormenta puede cambiar la forma de la isla. Playas completas pueden reducir su tamaño en cuestión de horas. Algunos caminos militares pueden quedar cubiertos por arena. Y estructuras que han resistido durante más de 100 años necesitan atención constante. Los huracanes más recientes han dejado su huella también. Algunas áreas históricas han sufrido daños importantes y ciertos sectores han tenido que cerrarse temporalmente para garantizar la seguridad de los visitantes y proteger los recursos naturales. Para abandonar la isla nunca ha sido una opción. Edmond Key representa algo más que un lugar bonito. Es un archivo histórico al aire libre, un ecosistema único y una parte irreemplazable de la memoria de la Florida. Me imagino que aquí haya un gift shop o algo así, pero no lo habíamos visto por el recorrido que estábamos, o sea, por el trail que habíamos tomado anteriormente. Ok, me parece que está cerrado. Ya veremos, pero es bueno saberlo. Y aquí tenemos algunos datos históricos. Como les decía, parece que es bien usual que haya incendios acá en la isla. Y como pueden ver, el callo se encuentra acá, en lo que es la entrada a la bahía de Tampa. Tenemos San Pete de un lado, luego el condado Manatee del otro, y esto sería lo que sería Ana María Island como tal. Y bueno, bañado por las aguas del Golfo de México, que por eso es que es tan bonita la playa. Y como pueden ver, reconstruyeron esta estructura que está remozada y conservada. Bien bonita, pero que no está abierta para el público. Como pueden ver, estamos bastante sudados porque se transpira entre la humedad que hay, el calor
y el protector solar, pues uno transpira bastante, pero eso es bueno. Eso es bueno porque significa que estamos vivos. Así que seguimos adelante y nos vemos un rato. Uno de los mayores desafíos de Edmond Key es proteger estructuras que fueron construidas para durar siglos, pero que ahora enfrentan una amenaza mucho más poderosa: el paso del tiempo. El faro continúa siendo el gran símbolo de esta isla, pero las ruinas de Fort Dade requieren atención constante. Conservar una estructura histórica en una isla rodeada de agua no es sencillo. Los materiales sufren por la humedad, la sal acelera el deterioro, los huracanes pueden causar daño en pocas horas. El faro actual es más antiguo que muchos edificios famosos de la Florida y continúa funcionando después de más de 160 años. Aunque Fort Dade fue construido como una fortaleza de guerra, nunca tuvo que enfrentarse en una batalla real. Su mayor victoria fue precisamente no tener que utilizar sus armas. Una isla que alguna vez estuvo llena de soldados ahora es hogar de animales que dependen de su tranquilidad para sobrevivir. Los visitantes pueden caminar literalmente sobre capas de historia. En un mismo recorrido pueden pasar frente a una antigua batería militar, observar una tortuga terrestre y terminar viendo un delfín en las aguas cercanas. Pocos lugares en Florida ofrecen una combinación tan extraordinaria. Ok, y ya estamos en la última parada del día. Vinimos, como les dijimos, hasta acá, hasta Fort de Soto, que es el complemento del fuerte anterior. Este sí es un fuerte mucho más grande. Como pueden ver, está en mejor estado de conservación que aquel. Porque bueno, también es un lugar que sí es frecuentado por las personas por el área de playa que tiene. Ok, aquí pueden ver las baterías de cañones, como si están muy bien conservadas. Como están bien conservadas y tienen el mismo emplazamiento y la misma estrategia que el fuerte anterior. Ok, son cañones o sea, morteros de 12 pulgadas. Ok, hechos en Nueva York en el año 1901. Y ahí tienen los datos técnicos que le explicaremos luego a mayor detalle. Pero lo pueden ver acá, hechos acá en los Estados Unidos. Se pueden dar cuenta que se encontraban protegidos a la vista de de cualquier invasor que viniera desde el mar. Acá podemos ver las instalaciones desde adentro. Acá hay una especie de pequeño museo donde se ven los espacios y los diagramas de todo lo que es el museo de acá de Fort de Soto. Y estos acá funcionaban como la cárcel de acá del fuerte. Y se ha mantenido hasta hoy. Vean la poca entrada de tanto de luz como de aire que tenían los prisioneros acá. Allá donde entramos es lo mismo, más o menos, la misma galería, ¿okay? Pero les han removido las puertas. Y acá pueden ver toda la explicación de acá del fuerte, que también les detallaremos un poco más adelante. Hay bastante calor. Las personas en ropa de playa, porque es para lo que es propicio esta zona de acá, que es bien famosa por sus playas. Y nuevamente los otros dos morteros que complementaban el emplazamiento de acá del fuerte de Soto.
Al igual que el anterior, aquí, bueno, se pueden dar cuenta cómo ellos anotaban las elevaciones que tenían cada uno de los morteros. Y esto era como una especie de emplazamiento también de algún vigía o algo así, que quizás era el que calculaba cuál debería ser los datos para efectuar el disparo. Y estos acá que igual estaban emplazados, eran más pequeños, pero complementaban las otras baterías de los morteros. Y bueno, como le comentábamos, aquí están las escaleras que fueron construidas para permitir el acceso a esta parte de arriba del fuerte, ya en la época moderna, por supuesto, no en la época en que el fuerte estaba en uso. Miren la belleza de esa playa. Que es una de las playas más hermosas, la verdad, que hemos visitado acá en Tampa. Sobre todo porque no hay tanta acumulación de personas como en otras que son quizás más comerciales o más cercanas a los centros urbanos. Estas hay que transitar un poco más. Pero vean el color de ese mar, de la arena. No tiene nada que envidiarle a las que dice que son las mejores playas del mundo. Entonces es un camino muy transitado por la familia porque cruza por encima de las baterías de cañones. Déjenme ver si se los puedo mostrar acá. Ajá. Allá abajo era donde estábamos con las baterías de los cañones. Entonces se pueden dar cuenta de todo el espesor de tierra que había, que eso la protegía de los ataques a los que pudieran estar vulnerables. Por lo tanto, era un punto estratégico clave dentro de la guerra hispano-americana por la conquista de estos territorios. Entonces es accesible tanto en silla de ruedas como de una manera, vamos a decir, o sea, es una pendiente que a pesar de estar inclinada, porque es como una loma, tiene todo este camino que hace que la subida sea bastante asequible y potable. Pueden verlo acá. Y ahí pueden ver que dejamos secando la toalla hace por lo menos media hora y está ahí intacta, ¿ok? Son lugares bien seguros para venir en familia. Hay mucho control de la policía, tanto de lo que es los vehículos como de las personas, y por lo tanto hay bastante seguridad para venir a este lugar. Solo les recomendamos, el parqueo cuesta $6 por 24 horas, es bastante económico. Al observar el Monkey desde lejos, parece una isla pequeña, una simple línea de arena en medio del mar. Pero acercarse a ella es descubrir que algunos lugares guardan historias mucho más grandes que su tamaño. Aquí los barcos encontraron su camino gracias a una luz en la oscuridad. Aquí las familias enteras enfrentaron la incertidumbre de un futuro desconocido. Aquí soldados prepararon una defensa contra enemigos que nunca llegaron. Una ciudad desapareció y la naturaleza recuperó lentamente su territorio. El Monkey es un recordatorio de que nada permanece igual para siempre. Las fortalezas caen, las ciudades desaparecen, las fronteras cambian, pero las historias permanecen. Cada ladrillo abandonado, cada árbol creciendo entre las ruinas, cada ola que golpea la costa, todo forma parte de un relato que continúa escribiéndose.
porque El Monquí no es solamente una isla, es un libro abierto, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en medio del Golfo de México. Y mientras su faro sigue iluminando la entrada de Tampa Bay, la historia del Monquí seguirá viva. Y bueno, ahora sí nos despedimos de estas playas maravillosas, deseando que les haya gustado el video, que les haya gustado el viaje a este paraíso escondido en la entrada de la bahía de Tampa. Y como siempre, que nos apoyen con sus likes, con sus comentarios, que lo compartan el video para que le lleguemos a más usuarios dentro de la plataforma y que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo todas estas aventuras juntos. Para nosotros es un placer y esperamos que les haya gustado en esta ocasión. Un saludo a todos y nos vemos pronto, porque este verano va a ser bien intenso en cuanto a los viajes y queremos que lo vivan con nosotros. Saludos a todos.